Bienvenidos amigos a un nuevo video del portal www.perugestion.org. En la presente ocasión vamos a referirnos a un tema vinculado al análisis de la información. Al hablar de la información y del análisis, cabe reflexionar y preguntarnos acerca de quién es el que analiza la información. Esto nos va a llevar a reflexionar y darnos cuenta que la información siempre va a estar destinada a un usuario. Entonces, si nosotros emitimos información, habría que estar pendientes de identificar quién es el usuario y cuáles son sus necesidades. Antes de efectuar el análisis, es importante también que consideremos las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de información es la que nosotros vamos a emitir? Por ejemplo, basada en bienes económicos y moneda común denominador, nos estamos refiriendo a información financiera. O basada en variables e indicadores, podemos estar hablando de un GRI. También es importante saber quiénes son los usuarios, qué personas y también cuál es el nivel de conocimiento de estas personas. Una tercera interrogante interesante es ¿con qué información será cotejada y contra qué información, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos indicamos he elaborado información, pero no sabemos muchas veces contra qué va a ser cotejar. Esto sobre todo para efectos de permitir un análisis adecuado por parte del usuario, es decir, nosotros manteniendo el tema de la uniformidad. ¿Qué condiciones reúne el usuario de la información? Es una condición también o una interrogante interesante, porque nosotros debemos de conocer también el nivel de nuestro usuario. Muchas veces el usuario a lo mejor no tiene el nivel adecuado para analizar o mucho menos interpretar, y entonces sencillamente esa información no le sirve o no le es útil. Entonces nosotros no llegamos a nuestro objetivo, que es brindar una información adecuada. ¿Es importante la uniformidad en el tema de la información? Por supuesto que sí. La uniformidad tiene un sinónimo, al menos contablemente, nos referimos a la consistencia. Debemos recordar que no se puede comparar lo que no es uniforme. Ello implica, por ejemplo, que si nos referimos a información financiera, el usuario de la información debe de conocer las políticas contables de las organizaciones emisoras de la información. ¿Por qué? Porque solamente así va a poder darse cuenta de que existen algunas condiciones que garantizarán que su toma de decisiones es adecuada, o su lectura de esa información es adecuada. ¿Por qué? Porque cuando comparamos, al menos debemos de estar seguros que la información ha sido preparada bajo los mismos contextos, bajo el mismo marco normativo. Siempre consideraré las políticas, aun cuando no se trate de información financiera, es decir, basada en moneda común denominador y bienes económicos, debemos de reconocer la importancia de las reglas que norman su elaboración. Por ello es importante contar con anexos o detalles adicionales que permitan complementar la información que se presenta en un formato resumido. Una de las condiciones de la información y básicamente de los formatos es la síntesis, es decir, saber resumir la información que se va a presentar. Pero el hecho de resumir, el hecho de sintetizar no significa que la información sea completa. Muchas veces, trabajando solamente con esos reportes, nos vamos a dar cuenta de que faltan muchas cosas para tomar una adecuada toma de decisiones. Y es importante conocer los componentes de esa información resumida. En trasladando esta situación a los estados financieros, nos estaríamos refiriendo a los anexos de saldos y a las notas a los estados financieros. ¿Es análisis igual a interpretación? Veamos. La información está destinada a un usuario. Eso ya lo habíamos precisado hace un momento. Desde esta perspectiva podemos afirmar que interpretar requiere traducir la información contenida en un determinado informe. Traducir para efectos de que el usuario pueda tomar una decisión.
Analizar implica relacionar distintos componentes para sacar una conclusión. Analizar ya implica un proceso un poco más complejo, ¿no? Por lo general, analizar ya implicará realizar una toma de decisiones. Interpretar puede ser una lectura, pero analizar implica ya sacar conclusiones acerca de una determinada situación. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave que debo de considerar para efectos de analizar información? Primero debo considerar el nivel de detalle. Si bien es cierto tengo cuadros resumidos, es importante contar con el detalle de los mismos, con la finalidad de poder profundizar en determinados aspectos que nosotros tengamos duda. 2. Las políticas contables adoptadas para su elaboración. Esto es fundamental, porque si no conocemos las políticas contables que se han adoptado para su elaboración, sencillamente nosotros no sabemos qué significan las cifras que está mostrando un reporte. Y la tercera, la uniformidad en la aplicación de las políticas contables. Si yo aplico uniformidad en las políticas contables y la organización con la cual me van a comparar tiene políticas contables similares, entonces obviamente es comparable. Pero si difieren, entonces ahí que había algún problema y una posible distorsión en la lectura de esos estados financieros. Muy bien, amigos, esperamos que este video haya sido de agrado de ustedes y los invitamos a seguir visitándonos en www.perugestión.org. Muchas gracias por su atención.